Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. En el día de hoy yo voy a comenzar una serie corta hablando acerca de la gracia irracional de Dios. La gracia de Dios es irracional para nosotros. No la podemos entender, no sabemos cómo explicarla, no sabemos cómo vivirla. Y a pesar de que hablamos mucho acerca de la gracia de Dios, la realidad es que cuando tenemos que evaluar nuestras vidas, nuestro instinto es evaluar nuestras vidas acerca de la ley, es acerca de los requisitos, reglamentos, regulaciones y asuntos legales. Esa es la forma que evaluamos nuestras vidas, porque se nos hace difícil entender la gracia de Dios. Y en esta serie de esta gracia de Dios que es irreconciliable, que es ilógica, que no tiene sentido, yo quiero hoy hablar acerca de la gracia de Dios al revés. La gracia de Dios que está al revés. No porque es al revés para Dios, sino porque es al revés para nosotros. Estamos hablando de nuestra perspectiva. Amén. Y yo quiero invitarles a que vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 21, un pasaje que ustedes conocen muy bien. Yo voy a leer del 15 hasta el 19. Juan 21, del 15 hasta el 19. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, te amo, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres ir. Esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Oramos. Señor, te damos gracias por esta bendición, por esta palabra, y pedimos que cada uno de nosotros esté atento. Señor, sobre todo yo quiero que seamos fieles al mensaje de tu revelación en nuestras vidas. Bendice a cada uno de los oyentes, tanto acá como en el internet, y que, Señor, al salir hoy hayamos aprendido algo nuevo o hayamos, Señor, recordado algo que ya sabíamos. En el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión, el gran evangelista llamado Billy Graham, todos ustedes han oído mencionar el nombre de Billy Graham, dice que estaba guiando en un pequeño poblado en los Estados Unidos y fue detenido por la policía porque estaba a exceso de velocidad. Billy Graham a exceso de velocidad. Bueno, la cosa fue que él admitió su culpa y el policía le dijo: bueno, realmente, pues aunque admitió la culpa, tiene que ir a corte de todas maneras. Y entonces pues llegó a la corte y el juez le pregunta: ¿culpable o no culpable? Y entonces Billy Graham contestó: bueno, culpable, señor juez. Y el juez le dice: eso va a ser $10, $1 por cada milla que estaba por encima del límite. Pero de momento el juez se da cuenta quién era el que estaba frente a él, que era Billy Graham. De momento se dio cuenta que era Billy Graham. Y le dice: usted ha violado la ley. Y esa penalidad que le he impuesto tiene que ser pagada. Pero yo la voy a pagar por usted. Y el juez sacó $10
se los puso junto a la violación escrita, se pagaron los $10 de su propia bolsillo y después tomó y llevó a Billy Graham a tener almuerzo con él. Más tarde, Billy Graham, hablando acerca de ese evento, dice, así es la gracia de Dios. Nosotros hemos cometido faltas, hemos cometido pecados y merecemos pagar una deuda, pagar una multa. Pero Dios, en su grandeza y en su gracia, ha decidido que Él va a pagar la multa por nosotros, para que nosotros quedemos libres de la deuda. Por eso es que hablamos acerca del escándalo de la gracia. Cuando nosotros evaluamos el mundo alrededor de nosotros, la gente quiere que todo sea equitativo. Si alguien trabaja 10 horas, hay que pagarle por 10 horas. Y si el salario son $10 por hora, hay que darle $100 por el día. Todo tiene que ser equitativo, pero la gracia de Dios no es equitativa. Porque si la gracia de Dios fuese equitativa, si la gracia de Dios pagara de acuerdo a cómo nosotros funcionamos, ninguno de nosotros pudiese estar dentro de la presencia de Dios, porque todos fuéramos culpables. Desde la perspectiva del mundo, la gracia de Dios va en contra de los instintos de la humanidad. Desde la perspectiva del mundo, la gracia de Dios no tiene sentido, es ilógica, no está basada en nada que nosotros experimentamos en el mundo. Porque en el mundo en el que nosotros vivimos decimos, el que la hace, la paga. Y aunque la Biblia dice lo que el hombre sembrar, eso cosechará, la Biblia no está diciendo el que la hace, la paga. Porque en el sistema de Dios, la gracia de Dios se manifiesta no en que usted sembró un árbol de manzanas y recibió una manzana de retorno. La gracia de Dios se manifiesta en que usted sembró un árbol de manzanas y ese árbol de manzanas por 50 años le dio miles y miles de manzanas en retorno. Sí, usted recibió manzanas de la semilla que sembró, pero no recibió una manzana por una semilla, sino que recibió miles de manzanas por una semilla. La gracia de Dios. El sistema agrícola de Dios no es un sistema donde Dios limita el fruto, sino que el sistema agrícola de Dios, Dios limita la clase de fruto que usted va a recibir. Si siembra manzanas, recibe manzanas. Si siembra peras, recibe peras. Si siembra guineos, bananos, recibe guineos o bananos. No va a recibir otra cosa. Pero cuando usted recibe el fruto va a ser multiplicado más de lo que usted sembró. La gracia de Dios. Porque la gracia de Dios está al revés. Nosotros pensamos que debemos funcionar de una forma para recibir alguna clase de recompensa. Y Dios dice, si funciona de esa forma, la recompensa va a ser mucho más grande de lo que tú habías imaginado. A nosotros todos nos toma años en entender el poder transformador de la gracia de Dios. Nosotros entendemos la gracia, o sea, nosotros sabemos que Dios tuvo gracia para con nosotros. Lo sabemos. Nosotros sabemos que éramos pecadores y sabemos que necesitábamos la buena voluntad de Dios para estar reconciliados con Dios. Lo sabemos. Lo que no sabemos con realidad o con certeza es cuán profunda es la gracia de Dios para con nosotros. No sabemos, esa parte no la sabemos. No porque no querramos, es que nos toma tiempo aprenderlo. A todos nos toma tiempo aprenderlo. Yo les voy a dar 2 ejemplos de cómo la gracia de Dios está al revés. Primero, ustedes se acuerdan de un hombre que se llamaba Abraham. Abraham nació en una ciudad que se llama Ur de los Caldeos. Y el Señor lo llama para que se mueva a la tierra de Canaán, donde el Señor le iba a dar a él su herencia. Abraham procedió de Ur de los Caldeos y fue para la tierra de Canaán, pero se detuvieron en un poblado que más tarde llamaron Harán, que era el nombre de su hermano que murió en aquel lugar. Pero el Señor continuó trabajando con Abraham y más tarde, en el capítulo 12 de Génesis, lo invita a que continúe caminando hacia Canaán.
Y en el capítulo 12 el Señor le dice, yo quiero que tú continúes al sitio donde te voy a dar una herencia. Y dice así estas palabras en el capítulo 12, verso 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Oigan esto. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y ese texto nosotros lo hemos leído 1.000.000 de veces. Lo hemos oído 1.000.000 de veces. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fíjense que Dios no dice que Abraham creyó a Dios y él se ganó la justicia, o se ganó el perdón, o mereció la justicia, o mereció el perdón, sino que fue contado por justicia. Ahora, en otra ocasión, Abraham iba a ir o fue a tener a Egipto. Y cuando llega a Egipto, ustedes conocen la historia, Abraham llega a Egipto y Sara, su esposa, estaba con él. Abraham llega a Egipto, el rey de Egipto ve a Sara y dice, esta es una mujer hermosa. Y Abraham dice, ella es mi hermana. Y el rey de Egipto dice, bueno, pues si es tu hermana, yo la puedo tomar como esposa. Fíjense que Abraham, desde nuestra perspectiva, mintió. Pero esa noche cuando el Señor vino a llamar a cuentas, no fue donde Abraham y le dijo, le mentiste al rey, lo metiste en un problema, ¿qué estás haciendo? Se te ha olvidado la relación que tenemos nosotros. No, donde él fue donde el faraón, que no sabía lo que estaba pasando. Y Dios va donde el faraón y allá el Señor le dice, si tú tocas a esa mujer, yo te voy a matar tus hijos, te voy a matar tu esposa, te voy a matar tu familia, te voy a eliminar tu reino y después te voy a matar a ti. Estoy parafraseando. Y el faraón dice, pero yo no sabía. Y el Señor dice, a mí no importa si sabías o no. Si tú tocas a esa mujer, yo te voy a hacer a ti el castigo. Y yo pregunto, ¿por qué Dios no llamó a Abraham a cuentas? ¿Por qué Dios no le dijo a Abraham, tú fuiste el que mentiste? Yo te voy a sacar a ti de tu cuero el castigo. ¿Por qué no? Y esas son las preguntas que yo me hago, que me hacen ver que la gracia de Dios es un poquito difícil para nosotros entender. Y oigan esto. Cuando el Señor dice que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, eso quiere decir que una vez Dios declara a Abraham justo por medio de la fe, el resto de la vida de Abraham no contaba para nada. Ni sus pecados, ni sus maldades, ni nada. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible eso? Por eso es que la gracia de Dios es incomprensible. Es un escándalo. Dios no le tomó a Abraham en cuenta su maldad, su pecado, su mentira. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios no lo hizo? Ese es el problema de la gracia, porque ya Dios había declarado a Abraham como un hombre justo. ¿Y qué hacemos entonces nosotros con el pecado? ¿Qué hacemos entonces nosotros con nuestras faltas? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros con nuestras faltas? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con nosotros? ¿Cómo respondemos a una vida que a veces no es la mejor del mundo y no es el mejor ejemplo que le podemos dar a otras personas? Y nos enredamos con la ley. La ley entonces exige que nosotros le paguemos a los demás de acuerdo a sus acciones. Pero la gracia de Dios no paga de acuerdo a las acciones, sino que paga de acuerdo a la fe. Y ese pequeñito salto de acciones a fe, ese pequeñito salto de justicia a gracia, es un salto que a veces se nos hace difícil entender. Porque a veces podemos decir, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Podemos entonces seguir pecando, que es lo que dice mucha gente ignorantemente. Pues entonces, si la gracia de Dios se va a manifestar de esa manera, pues entonces podemos seguir pecando. Podemos seguir viviendo como querramos. Y si la persona se atreve a decir, por alguna forma, que después de recibir la gracia de Dios,
ahora puede seguir pecando, es una persona que ni entendió la gracia de Dios, ni entendió la fe, ni entendió la justicia, ni entendió su nueva posición en Cristo. Porque están diciendo una cosa que es falsa. Están diciendo una cosa que no es cierta, que no es de parte de Dios. Y nosotros a veces nos confundimos y le preguntamos al Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Déjeme decir otro ejemplo. Ustedes se acuerdan de David, ¿verdad? David tuvo, y nosotros todos sabemos la historia de David con Betsabé y con Urías. Esa es la historia más famosa de David. Porque esa es la historia que recuerda a todo el mundo a David. Y acuérdense que el Señor amaba a David, David amaba al Señor, pero David tuvo la relación con Betsabé, Betsabé queda embarazada, manda a matar a su esposo, Urías muere en combate. Entonces el profeta viene donde David y le dice, hubo un hombre que tenía 100 ovejas y tenía un invitado en la casa, y en lugar de tomar una de sus ovejas para darle comida al invitado, tomó la oveja de un vecino que solamente tenía una, mató la oveja del vecino para darle comida a los invitados. Y David se enfureció y dijo, ese hombre es reo de muerte. Y Natán el profeta le dice, ¿eres tú? Que pudiendo tener otras esposas, y tenía otras esposas, tomaste la esposa de Urías que tenía una. Ese eres tú, reo de muerte. El profeta le dice a David, que esto es una cosa increíble. El profeta le dice a David, van a venir 3 juicios en contra de tu casa. El niño va a morir, la espada no se apartará de tu casa, y tu vecino, tu prójimo, va a querer tomar tu reinado y va a hacer con tus mujeres en público lo que tú hiciste con Betsabé en privado. Eso viene. Y dice estas palabras en 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Oigan esto, porque esto es lo que es increíble acerca de este escándalo de la gracia. Y dijo Natán a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Era reo de muerte. David mismo señala que él merecía morir, pero antes de que los juicios llegaran en contra de David, ya Dios había remitido su pecado. ¿Por qué hace Dios eso? Si yo hubiese sido Dios, y gracias a Dios que yo no soy Dios, si yo hubiese sido Dios, yo hubiese estrangulado a David con mis propias manos. Lo hubiera agarrado, como decimos allá en el barrio nosotros, por el gaznate, le tuerzo el cuello 2 o 3 veces por el pecado que había cometido. Nosotros, los seres humanos, vemos a la situación que pasa con David y realmente no podemos entender cómo es que la gracia de Dios se manifiesta en una situación como esa. Y yo lo sé porque las preguntas surgen. A mí las preguntas me surgen. ¿Cómo fue posible que Dios le perdonara a David su pecado? ¿Cómo fue posible que Dios dejara que que Urías muriera? Permitiera que el niño muriera muerto. Que después que hubiera juicio en la casa de David. Y David lo más fresquecito, como decimos allá en el barrio nosotros. Sin problemas ninguno. No, él sufrió las consecuencias por su pecado. Personalmente sufrió las consecuencias por su pecado, pero no estamos hablando de las consecuencias físicas del pecado, sino que estamos hablando de cómo la gracia de Dios se manifiesta. La pregunta entonces es ¿por qué la gracia de Dios se manifiesta de esta manera? ¿Por qué la gracia de Dios nos mira a nosotros, permite que nuestra maldad y nuestro pecado tenga consecuencias, pero con todo y con eso Dios permanece fiel y no nos abandona? ¿Por qué es eso? ¿De dónde surge eso? Porque es que la gracia de Dios es así. Y es un escándalo. Nosotros estamos aquí, ustedes están oyendo mi mensaje ahora y están allá ustedes preguntando, sí, pero es que yo conozco gente que han pecado y que han hecho cosas malas y Dios debe de llevarlos y mandarlos todos para el infierno. Miren, eso es lo que nosotros pensamos. Así es como nosotros pensamos, pero esa no es la gracia de Dios. Así no es como Dios funciona. Por alguna razón, lo que nosotros entendemos que debe ser la forma en que Dios funciona, por alguna razón, Dios no funciona de esa manera. Ahora, yo les voy a sugerir a ustedes el por qué eso es así. El por qué eso es así. Hay un elemento en la vida del ser humano que nosotros lo llamamos fe. Lo llamamos fe. Esa fe
es el creer las promesas de Dios, el creer quién Dios es, el depender totalmente de Dios, el entender que Dios es el que guía las vidas, el que nosotros entreguemos nuestras vidas en su totalidad a las manos del Señor. Y dice la Biblia que cuando nosotros creemos sinceramente por fe en lo que Dios ha prometido, esa fe viene a ser justicia. Esa fe Dios la considera justicia para nosotros. Esa fe, ese momento donde usted dice, Señor, de ahora en adelante te sirvo, de ahora en adelante voy a estar contigo. Abraham se lo dijo y David también, y los dos cometieron faltas después de haber hecho esa promesa. Pero aún así, la gracia de Dios no los abandona. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que gente funcione de esa manera y Dios continúe siendo fiel? Porque, amados hermanos, esto es lo que sucede. De la misma forma que Abraham pecó y Dios lo sostuvo, y David pecó y Dios lo sostuvo, todos nosotros hemos en una forma u otra pecado en contra de Dios en algún momento de nuestras vidas, y a todos Dios nos ha sostenido. Porque a nosotros nos gusta mirar al pecado de David y decir, eso fue una poca vergüenzada única en la historia del universo. O podemos mirar el pecado de Abraham y decir, Abraham cometió un error muy grave siendo el hombre de la fe. ¿Cómo es posible que Abraham, que era el padre de la fe, no entendiera lo que estaba pasando? Lo que sucede es que cuando hablamos de la fe, estamos hablando de lo que nos conecta con lo eterno. Cuando hablamos de la gracia de Dios, es lo que Dios nos da desde lo eterno, y nuestras acciones en la vida tienen consecuencias para nosotros, pero no cambian ni quién Dios es, ni cómo Él se mantiene fiel con nosotros. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si lo que sucede con nosotros en muchas ocasiones, en esta lucha, y es una lucha, no es que no queramos creer y no es que no entendamos la gracia de Dios, la entendemos, parte, y creemos y sabemos que dependemos de Dios. Ese no es el problema. El problema es que nosotros asumimos que nuestra conducta va a traer justicia, que nuestra conducta es lo que va a justificarnos delante de Dios, que la forma en que nosotros nos comportemos va a determinar el cómo Dios nos recibe. Y no nos damos cuenta que la gracia de Dios fue impartida en el momento que creímos, que la gracia de Dios fue dada en el momento que creímos, antes de que hiciéramos nada bueno o nada malo. La gracia de Dios fue dada, fue entregada sin condiciones, fue entregada sin peticiones, fue entregada sin que Dios estuviese diciendo algo más tiene que ocurrir, estoy esperando algo más que ustedes estén haciendo, y no nos damos cuenta que la gracia de Dios dice, ustedes van a servir después de recibir la gracia, no antes. Y esa perspectiva tenemos que cambiarla. El decir yo voy a hacer acciones para que Dios se agrade de mi vida, en vez de decir yo estoy haciendo estas acciones porque ya Dios se agradó de mi vida. En otras palabras, nosotros no vivimos en justicia, no vivimos vidas agradables a Dios para ganarnos el favor de Dios, sino que vivimos vidas agradables a Dios porque tenemos el favor de Dios. Nosotros no vivimos vidas agradables a Dios porque Dios está esperando a ver qué cosas buenas yo hago para impresionarle a Él. Nosotros vivimos vidas agradables a Dios porque Dios está esperando que por gratitud nosotros le sirvamos a la gracia que Él nos ha dado. Y por alguna gente dicen, pues entonces si la gracia de Dios se mantiene aunque las personas pequen, ¿quiere decir eso que vamos a seguir pecando? Otra vez, no entienden lo que es el mensaje del Evangelio. No lo entienden. Y eso ustedes lo oyen porque yo crecí oyendo eso toda la vida. Mucha gente cree que porque ahora son salvos, ahora están en la casa del Señor, pueden ahora seguir pecando porque están seguros eternamente. No entienden el mensaje. Afortunadamente para nosotros, ese tema ya la Biblia lo declara. Ya la Biblia brega con ese tema. Romanos 6, 1, 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca?
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Sí, estamos hablando de que la persona ya recibió la gracia. Pablo y los demás cristianos ya recibimos la gracia, pero Pablo nos está diciendo, el haber tenido la gracia no significa que podemos seguir pecando. Pero la realidad de la vida es que nosotros como seres humanos vamos a fallar, vamos a pecar, vamos a decir cosas que no debemos decir, vamos a insultar, vamos a faltar. Esa es la realidad de la vida. Pablo está diciendo, nadie debe de pensar que porque la gracia de Dios está abundando en el pecado o se manifiesta en el pecado, debe de pensar que entonces nosotros ahora debemos de pecar para que la gracia de Dios se haga más visible. Mire cómo es que la gracia de Dios se manifiesta. Cómo es que la gracia de Dios es más grande que el pecado. Vamos a suponer que uno de ustedes me debe a mí $15. Vamos a ponerlo más serio, me debe $100. Uno de ustedes me debe $100. Y uno de ustedes me debe $5 millones. Uno me debe 100 y uno me debe $5 millones. Y ustedes los dos vienen donde mí. Y cuando los dos vienen donde mí dicen, mira, yo realmente no te puedo pagar los $100. Y otro me dice, y yo definitivamente no puedo pagarte los 5 millones. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a ofrecer nuestros servicios para que con nuestros servicios podamos pagar la deuda. Y yo le digo, no hay problema. Al que me debe $100 tú me vas a servir y queda la deuda paga, y el que debe $5 millones viene, vamos a servir y queda la deuda paga. Oigan esto. El que debe $100, en el momento que yo le digo al de los 5 millones que le voy a pagar la deuda o que le voy a perdonar la deuda, aquel va a comenzar a protestar. No se dio cuenta que yo tuve que usar la misma gracia para perdonarle a él los $100, que es la misma gracia para perdonar los 5 millones. Lo único que una se ve más grande que la otra, se magnifica más que la otra, porque la gracia no tiene límites. La gracia es gracia, y se toma la misma gracia para perdonar $100 que se toma la misma gracia para perdonar $5 millones, porque los dos estaban en deuda y ninguno podía pagar. Pero nosotros empezamos a medir $5 millones, eso es un barbarismo. Ahora yo voy a tener que servirle toda la vida por $100. Tengo que pasar 50 años sirviendo por $100. Y aquel que debe 5 millones solamente va a pasar 50 años nada más. Aquel tiene que pasar 250 años. ¿De dónde? Si una vida es una vida. Si nosotros no entendemos que esa forma de medir nuestras vidas no es compatible con la gracia de Dios. El perdón de Dios va más allá de nuestras opiniones y de cómo nosotros vemos la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es al revés para nosotros. Y todavía vamos a insistir, Dios debe de cobrarle más al que debe 5 millones. Todavía vamos a insistir. No es posible que Dios ahora reciba al que debe 5 millones y al que debe $100, vengan los dos a la iglesia y después hace al que debe 5 millones pastor y a mí me deja ahí tirado en el piso. ¿Cómo es posible que aquel que vino de allá borracho, adicto a drogas, mató 7, estuvo 10 años en la cárcel, ahora es pastor, y yo que he estado toda la vida metido en la iglesia, ni siquiera me dejan cantar en el coro? Empezamos a comparar mis pecados con tus pecados, mi deuda con tu deuda. Y nos damos cuenta que la gracia de Dios no tiene nada que ver ni con el pecado de uno ni con el pecado de otro. Tiene que ver con la fe. La semilla en el sistema agrícola de Dios que nosotros sembramos es la fe. El fruto que recibimos es la justicia. La semilla es la fe, el fruto que recibimos es la justicia, y lo que ocurre entre fe y justicia es gracia. La fe la sembramos en el Señor con esperanza, creyendo. Dios nos declara justos, pero nos declara justos por la gracia entre medio de los dos. A mí justo por $100, a otro justo por $1,000, a otro justo por $1 millón, a otro justo por $10 millones. Pero lo que ocurre entre medio es gracia.
Si la fe es la misma y la justicia es la misma, lo que pasa entre medio es irrelevante. Por eso el Señor le dijo a los labradores, a los trabajadores que fueron a la viña, y termino con esto. A los trabajadores que fueron a la viña en Mateo 20, del 10 al 16. Hemos hablado de esto en otras ocasiones. Después que vinieron y trabajaron, unos empezaron a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, y los últimos comenzaron a trabajar a las 5 de la tarde. Y cuando se les fue a pagar, el dueño de la viña le dice al mayordomo: págale a los que llegaron últimos primero. Y él comienza a pagarle a los que llegaron últimos primero. Y al que llegó último, que trabajó 1 hora, le dio 1 denario. Y los que empezaron a las 6 de la mañana dijeron: 1 denario por 1 hora, eso quiere decir 12 denarios por mí, que yo llevo 12 horas aquí. 12 denarios, porque yo tengo 12 horas trabajando y no hay forma que sea justo que él le pague a aquel que trabajó 1 hora 1 denario y a mí que trabajé 12 horas que me pagues solamente 1 denario. Y efectivamente continuó pagando. Y cuando llegaron los de por la mañana le pagó 1 denario. Y efectivamente así somos nosotros, empezamos a protestar. ¿Cómo es posible? Eso es injusto, me deben pagar más, yo trabajé más tiempo. ¿Qué es lo que pasa? El Señor me ha olvidado a mí. El Señor ha tomado en cuenta mi vida, la dedicación que yo he tomado, qué sé yo cuántas cosas. Y empezamos a protestar. Y el Señor le dice unas palabras bien fuertes a aquella gente. Le dice: amigo, toma lo que es tuyo, en otras palabras el denario, y vete. Porque eso fue lo que tú y yo acordamos. 1 denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero, gracias, dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. No me es lícito dar mi gracia a quien yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero y cuando yo quiero. No me es lícito eso. Y entonces la última palabra: o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Oigan eso. Tienes tú envidia porque yo soy bueno. ¿Ustedes oyeron la acusación que el Señor nos hace? ¿La oyeron? La acusación que el Señor nos hace es que cuando nosotros comenzamos a comparar la gracia de Dios que yo recibí para mí, que soy mejor que tú, con la gracia que Dios te da a ti, que eres peor que yo, el Señor dice: eso es envidia. Eso es envidia. Porque yo quisiera que el Señor me diese a mí más que a ti, porque yo soy mejor que tú. Y yo quisiera que el Señor te diera a ti menos que a mí, porque tú eres peor que yo. Pero la gracia de Dios no hace distinción. La gracia de Dios es el puente entre la fe y la justicia. Y ese puente puede ser 10 pies de largo o 10 millas de largo. Y la gracia de Dios es suficiente para cubrir cualquier sea la distancia entre la fe y la justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe es la semilla. La justicia o la justificación es el fruto. Y la gracia es la que cierra o es el puente que une la una con la otra. Y esa gracia de Dios es imparcial, es incalculable, no se puede medir, no se puede limitar, no tiene ninguna clase de requisitos aparte de la fe. El que cree, vivirá. El que cree, vivirá. Esa es la promesa. Por eso es que somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es el instrumento que Dios utiliza para traer su gracia y llevarnos a la justicia. Cuando lo entendemos de esa manera, todavía podemos seguir luchando con las pocas vergüenzadas del vecino, pero tenemos que empezar a entender que la gracia de Dios que me fue impartida a mí, siendo culpable,
es la misma gracia que le es impartida a él o a ella, siendo culpable independientemente de cuál sea el pecado que hayan cometido. Porque esta gracia de Dios es un escándalo para nosotros. Es un escándalo. Porque nosotros hubiésemos querido nosotros mismos. Porque cuando usted lee la historia de David, a usted no le da como algo por dentro que le gustaría decir, ¿verdad? Usted lee la historia de David, ¿cómo es posible? Hace todo eso y después viene Dios y le dice, no te preocupes, yo no va a pasar nada contigo. Y a nosotros se nos sube algo por dentro. Porque es un escándalo. ¿Cómo es posible que Dios, que dice que es santo, deje a David lo más tranquilo? ¿Cómo es posible que Dios haga eso? Porque es un escándalo para nosotros. Es una ley, una gracia al revés. Y cada uno de nosotros debemos empezar a entender que cuando empecemos a evaluar la gracia de Dios, antes de brincar a ninguna conclusión en contra de nuestro prójimo, debemos de entender que si ese prójimo sembró la semilla de fe, a Dios no le queda más remedio que darle el fruto de la justificación. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición en este día. Te damos gracias porque tu palabra es fiel. Aunque nosotros a veces tengamos dificultades entendiendo tu mensaje, te damos gracias porque podemos escuchar, podemos oír, podemos sentir ese mensaje de tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú seas el que nos continúe dando bendición y guianza en todas nuestras acciones, en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén.